los ciberataques son hoy una realidad y un target muy específico son estas infraestructuras. Si lo que buscan nuestros ciberatacantes es hacer daño, pues habéis visto que sí se hace daño, parando un trozo de una infraestructura crítica durante un determinado tiempo. Con lo cual, necesitamos garantizar toda la prestación de servicios a través pues, de toda la protección lógica. Es una forma más de proteger estas infraestructuras, conociendo cuáles son nuestros activos, conociendo cuáles son nuestras vulnerabilidades, las amenazas que vamos a tener por ahí y qué riesgos económicos, sociales tenemos. No estamos aquí para hacer un análisis exhaustivo de amenazas y o vulnerabilidades, ¿vale? Hemos puesto unos ejemplos como amenazas, pues accesos no autorizados a sistemas, malware, fraude, vulnerabilidades de negación de servicio, ataques de fuerza bruta, sistemas escala que no están preparados. Hemos querido también hacer una representación de una infraestructura crítica que tiene 5 partes. Antes nos decían, hay mucha más oportunidad de negocio en OT que en IT. IT ha ido más por delante, está más maduro. ¿Qué significa eso? Pues realmente significa que si yo tengo una infraestructura crítica, por ejemplo, con estas 5 redes, que no todas las infraestructuras tienen por qué tenerlo, estamos desde el área 1, que es la LAN corporativa, es el www.bankia.es, ¿vale? Hasta áreas más internas, como pueden ser el área 2 o el área 3, que es el control de planta, y el área 4 y el área 5 son controles de procesos, controles de sistemas. El OT está más ubicado en las áreas 4 y 5. Cuando decimos que ahí hay más oportunidades de negocio, es porque tenemos que intentar centrarnos en cómo proteger esas 2 áreas, que al final es hardware, es software, ¿vale? Y necesita cierta protección. Es cierto que muchas de estas áreas no están publicadas en Internet, con lo cual a lo mejor el acceso no es tan sencillo, pero sí que existe, porque tú entras a través de USBs, puedes entrar a través de CDs, puedes entrar a través de dispositivos, tienes a gente trabajando, que tienes que formar, que tienes que hacer consciente de la problemática que tiene, ¿vale? ¿Vale? Entonces, estas áreas más internas son las del OT. Claro, no tenemos tampoco que olvidar del IT, ¿vale? Que es la parte más externa, pero es verdad que es la que está hoy en día más madura, porque ya se vienen protegiendo otras compañías, otras infraestructuras quizá no críticas. Simplemente habíamos incorporado aquí ciertos titulares para que todo el mundo nos creamos que esto es verdad, que los ataques a infraestructuras críticas están sucediendo. En España, estos son los números. Los tipos de ataques a infraestructuras críticas más comunes son los accesos no autorizados, el malware y el fraude. ¿Y dónde? Pues principalmente Madrid y Barcelona. Después están las capitales de provincia. Madrid y Barcelona, fijaros, bueno, Madrid tiene más de 10.000 ataques y Barcelona más de 5.000. Luego, con más de 1.000 o cerca de los 1.000 están las capitales de las comunidades y luego las capitales de provincia. ¿Vale? Este es nuestro mapa de ataques, con lo cual, esto es una realidad, esto está sucediendo hoy en día y hay negocio aquí. ¿Vale? Los consumidores en las infraestructuras críticas necesitan que estos ataques no les impacten en su servicio al cliente, en su obtención de beneficio, y los que proveemos ciberseguridad pues podemos estar muy convencidos de que aquí sí que hay un importante nicho de negocio para nosotros. Las aplicaciones de software de seguridad que ya estábamos haciendo de análisis de riesgos físico, lo fuimos combinando con análisis de riesgo de ciberseguridad. Aprendimos más cosas también. En ambos mundos había cosas que enseñar el uno al otro. Desde nuestra experiencia en todos estos años, que vamos a contar muy brevemente, la parte de ciberseguridad tiene muchas cosas que mostrar a la seguridad física y viceversa. Quizás nos hemos encontrado que en el mundo de la seguridad física había más madurez porque estaba en un entorno más maduro de relación con la administración pública, por ejemplo.
Es decir, el que haya tantos ataques de ciberseguridad que sin duda son delitos y que no se denuncian es algo impensable en el mundo de la seguridad física. También nos encontramos con que la administración tiene la capacidad de respuesta muy diferente de un lado a otro, ¿no? En el mundo de la seguridad física nos hemos encontrado con gente muy preparada para el instinto, digamos, de seguridad, y en el mundo de la ciberseguridad nos hemos encontrado con más gente más fascinada por la tecnología y con una falta de instinto a veces, de conceptos fundamentales. Pero del mundo de la ciberseguridad, que en el mundo de la seguridad física hay diferencias muy importantes. Una muy grande es la estructura legal y normativa. En el mundo de la seguridad física en España hay una estructura legal importantísima, súper detallada, y que dice cómo tienen que ser las empresas que prestan los servicios y que dice qué medidas concretas, con lo cual caen en errores, son obligatorias para determinados actores. En el mundo de la ciberseguridad no hay legislación, pero en cambio hay una normativa técnica importante y universal. Y hay, por ejemplo, sistemas de métrica importantes, y hay sistemas de análisis de madurez de medidas que no existen en el mundo de la seguridad física. Nosotros lo que hemos hecho en este tiempo ha sido trasladar de un lado al otro estos conceptos y ponerlos en común. Trabajamos normalmente con empresas grandes. Sí quiero decir algo que para nosotros ha sido muy importante. Aunque llevamos trabajando en grandes empresas, en grandes organizaciones, en hacer una única seguridad, puesto que la amenaza para un CEO, para un presidente, la amenaza de que alguien voluntariamente le quiera hacer daño, le da igual si es saltando una valla o saltando un firewall. Alguien le quiere hacer daño. Entonces, es absolutamente razonable que un CEO, que un presidente vea el security como una unidad, con una unidad de responsabilidad y con una política común de ubicación de recursos. Esto ha sido así desde hacía bastante tiempo, pero cuando empezó la iniciativa legal del Gobierno español de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ha habido un salto cualitativo. Eso ha obligado, como nos ha contado antes el compañero del CNPIC, a la existencia de planes de seguridad del operador, que la parte más revolucionaria que no se ha contado es que obliga a una única organización de security, cuando dentro de las empresas hay organizaciones bastante diferenciadas entre ciberseguridad y seguridad física en nuestra experiencia, y obliga a que se utilice una misma herramienta de medida, que a nosotros personalmente como empresa nos ha ayudado mucho en nuestros productos. En este sentido, nosotros estamos de los 97 operadores críticos que están nombrados en este momento, nosotros estamos trabajando en los planes de seguridad de 13 operadores y estamos en concurso para otros, y hemos hecho ya 35 planes de protección específicos, que son los planes ya de la infraestructura en concreto. O sea, para nosotros ha sido una oportunidad de ayuda y de empuje en esta de nuestras actividades. Quería hacer un breve repaso para entender un poco el tema de la seguridad y el problema del lenguaje en España. En estas matrices estoy pintando en filas el origen de los riesgos. Riesgos naturales, enfermedades, terremotos, inundaciones, etc. La segunda fila son riesgos técnicos, riesgos que existen nada más en los últimos 2 siglos. Accidentes de coche, accidentes de ferrocarril, accidentes por falta de mantenimiento, por error en una instalación, por error en la operación. Y la tercera fila son los riesgos de tipo deliberado. Gente que quiere hacer daño. Evidentemente, cualquier organización está expuesta a las 3 familias de riesgos. En columnas hemos reflejado, pues, por un lado, el sujeto de estos riesgos. Sean bienes, obviamente, personas, el medio ambiente y la información como un bien muy especial, aunque puede haber relación entre ellos. La información puede tener consecuencias en los bienes. Por aclarar un poco el lenguaje, la seguridad laboral se dedica a riesgos a las personas de tipo natural o técnico, fundamentalmente técnico, de cómo está trabajando y qué le puede pasar. La que se llama seguridad industrial, por llamarla de alguna forma, porque como digo en España tenemos un problema con las palabras, afecta fundamentalmente a los riesgos de origen natural y técnico, ya sean bienes, personas, medio ambiente, y lo hay de tantas clases como industrias. La seguridad industrial en el ferrocarril no tiene nada que ver con la de los puertos o con la de las instalaciones eléctricas. Tiene normativa propia y digamos que por Darwin, porque si no, no existirían, porque esto ocurre muy a menudo, todas tienen medidas importantes, legislación importante, etc. La ciberseguridad afecta a la información. Hoy hemos hablado fundamentalmente de ciberataques, es decir, hemos hablado de riesgos deliberados, pero realmente la seguridad de información también se preocupa de dónde se coloca el CPD para que no sufra una inundación, y también se preocupa de los riesgos técnicos, de si el software está bien hecho o está mal hecho o es resistente a fallos. Y finalmente la seguridad física, de donde nosotros venimos, son riesgos deliberados que afectan a bienes, personas y medio ambiente. No es absolutamente verdad, también nos hemos preocupado siempre de la información, pero no de la información informática. Ahí están los temas de escuchas, etc. El tema interesante que recurriendo a lo de las infraestructuras críticas, aunque ya venía de antes,
es esta intersección de conjuntos en las que sobre todo la fila de abajo, digamos, queda expandida a la zona naranja. Y eso sí es un reto organizativo y es un reto cultural, que es en el que nosotros, desde nuestra experiencia en los planes de ciudad de operador, hemos hecho planes de ciudad de operador de energía, de una central nuclear, de instalaciones de empresas eléctricas, de grandes bancos, de infraestructuras financieras que no son bancos, de compañías de agua, de un puerto. Tenemos, por lo tanto, una visión bastante amplia de gente con amenazas distintas y con consecuencias distintas y con impactos diferentes. Este es un reto muy, muy importante y sí quiero decir que no me ha parecido notarlo hasta ahora, que una de las partes más importantes del reto no es solo la resiliencia, es la conjunción de esas dos culturas de seguridad física y seguridad lógica. Una gran empresa, un gran banco, una gran empresa de infraestructuras, tiene varios dueños de esto. Hay normalmente muy estipulado una gente que se dedica a la seguridad física, gente que se dedica al safety, a la seguridad de riesgos técnicos, gente que se dedica a la ciberseguridad y hay más de uno, porque los sistemas de informáticos de tipo general, ofimática, correo, etcétera, tienen un responsable y los SCADA suelen estar en manos del negocio o de gente muy concreta, con lo cual hay retos organizativos grandísimos. En nuestros 15 planes de seguridad del operador que hemos hecho, el principal problema ha sido organizativo. Y el segundo problema muy importante es poner criterios comunes. Y poner criterios comunes es análisis de riesgos común, que es en lo que hemos estado trabajando. Déjenme contar una cosa. A ver, si pintamos en un plano, los riesgos ya saben que es una esperanza matemática. Es la probabilidad de que algo ocurra y qué pasa si ocurre. Si pintamos en un plano la probabilidad de que ocurra anual, muy poquito, mensual, semanal, diario, y en vertical el impacto en la forma que lo midamos. Por cierto, nosotros utilizamos para medir el impacto una normativa australiana que es la que hemos encontrado que relaciona vidas humanas con dinero, etcétera, de una forma más o menos equilibrada o más o menos parecida a la que podamos tener en la sensibilidad española. Quiero decir que un análisis de riesgo en la India, por decir algo, no sé si hay algún indio en la sala, pero no pretendo ofenderle, pues puede que la vida valga de otra forma, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comparar a veces cosas difíciles. Bien. Una situación posible de riesgo, de una amenaza, tiene una expectativa de probabilidad de que ocurra y un impacto, ¿sí? Y por lo tanto es un punto en este espacio bidimensional. Estoy simplificando bastante. En general, a todo el mundo nos interesaría llevar a esta zona inferior todas estas situaciones de riesgo. Para eso tendríamos que trabajar con estos dos vectores. O reducir el impacto, que normalmente, simplificando también, porque está la gestión del propio riesgo, estaríamos hablando de seguros, y disminuir la probabilidad son medidas de seguridad. Con este esquema nos podemos encontrar incluso, pues por un lado, con unas curvas mal pintadas, que son hipérboles, que son el lugar geométrico de los puntos que tienen el mismo nivel de riesgo, es decir, el mismo producto impacto por probabilidad, y podemos hablar de una serie de espacios. El espacio A es un espacio que normalmente no existe, porque si alguien tiene un riesgo diario de alto impacto, pues seguramente desapareció, ¿no? Darwin se ha encargado de él. El área C son sitios donde hay alta probabilidad y bajo impacto, por ejemplo, hurtos en grandes comercios, donde no son fácilmente asegurables, y, entre otras cosas porque hay poco espacio para bajar, y el espacio se mueve con medidas de seguridad. El espacio B es un espacio interesante, es el espacio de, sobre todo en su extremo más a la izquierda, son cosas de alto impacto y de muy baja probabilidad, las Torres Gemelas estaban ahí, y ya se cayeron las dos, por cierto, y el espacio D es al que queremos ir. Y más o menos nosotros en nuestro trabajo solemos definir con los clientes los niveles de las líneas a partir de los cuales quieren estar. Un tema muy interesante es qué pasó con la aparición de la legislación PIC y la filosofía del CNPIC. Primero, dos cosas interesantes. El yihadismo ha generado situaciones de impacto curiosas, se ha aumentado muchísimo el impacto. Hace unos años nadie pensaba que alguien quería tirar un tren del AVE. ETA no estaba previsto que tirara un tren del AVE con 1000 personas en un viaducto, y el yihadismo sí está dispuesto a hacerlo y lo intenta. Y por otra parte, la probabilidad ha aumentado mucho porque el yihadismo hace sus operaciones sin tener en cuenta la probabilidad de que les cojan o de que les maten. Con lo cual ha habido un cambio ahí dramático. Esto ha sido algo que es un reto general a todas las empresas. Y de momento el yihadismo parece que es más intenso en seguridad física, pero no acabará siendo también intenso en ciberseguridad. Los ciberriesgos también han aparecido en espacios nuevos. Se han generado probabilidades mucho más altas, hay mucha más gente que es capaz de tirar abajo el sistema eléctrico español atacando a lo mejor
cibernéticamente o bien los centros de control o bien los elementos de medidas simplificados que no teniendo que volar 4 subestaciones alrededor de Madrid. Ha aumentado, por tanto, la probabilidad y los impactos son también mucho más grandes. En este mapa, que ha sido un reto en estos últimos años trepidante, que ha cambiado enormemente la vida de nuestros clientes, el CENEPIC aparece con una iniciativa muy interesante. Pinta una raya roja y dice, de ahí para arriba no quiero saber nada de estos operadores. Por lo tanto, el CENEPIC, una cosa muy interesante es que situaciones de riesgos de la zona B, que por su propia improbabilidad nadie tenía en cuenta, ahora sí son obligatoriamente por ley atacables, defendibles. Atacable sería terrible. Espero que lo hagáis con otros países. Insisto que esta es una visión de los dos tipos de amenazas, sean físicas o de ciberamenazas. Bien, voy a pasar porque tenemos poco tiempo. Nosotros una herramienta que estamos utilizando y que es un poco por lo que nos han dicho que habláramos, que para nosotros ha sido una oportunidad, el cambio de la ciberseguridad para una empresa como nosotros que venimos del mundo de la seguridad física, aunque en la consultoría veníamos con una mente bastante abierta, ha sido la generación de una herramienta en concreta que llamamos GR2SEC, que es una herramienta de análisis de riesgos. De gestión de riesgos, no solo de análisis. Esta herramienta la hemos estado utilizando durante mucho tiempo internamente, de hecho en los 15 PSOs prácticamente menos en 2 se ha utilizado esta metodología y lo que pasa es que estamos comercializándola allá afuera y ya tenemos varios contratos cerrados y una implantación hecha en un operador crítico. Muy rápidamente, la herramienta se basa fundamentalmente en 2 metodologías. Ha sido muy interesante el esfuerzo de entendernos con ambas partes. Como decía antes, el mundo de la seguridad informática tenía cosas muy estipuladas. Majerit recoge además también 27002, etcétera, con lo cual, por ejemplo, la diferencia muy grande entre el mundo de ciber y el mundo físico es que la identificación de los activos se hace de una forma muy diferente. En el mundo físico es bastante fácil, son activos físicos y se ve cuál de ellos afectan a procesos importantes. En el mundo ciber se analizan procesos en los que haya informática y esos procesos se identifica dentro de ellos recursos, hardware, software, aplicaciones, bases de datos, servicios externos, redes, con lo cual nos encontramos con que a veces el activo a proteger es una red y una red tiene muchos puntos y no es físicamente una cosa. Por otra parte, también del mundo de ciber y del mundo de seguridad física nos hemos encontrado con cosas, como decía antes, muy importantes que hemos podido compartir. Por ejemplo, todo el sistema de COVID, de análisis de madurez de las medidas de seguridad, que en un lenguaje se llaman controles y en el otro se llaman medidas de seguridad, el análisis de los controles de madurez lo hemos traspuesto a la parte de medidas de seguridad física, con lo cual hablamos el mismo lenguaje. También se pueden auditar, también buenas prácticas, también instalación, también proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos conseguido es hacer un corpus bastante coherente, con una única medida de análisis de impacto que, sobre todo, lo que permite a los usuarios es que la ubicación de recursos y los estudios de las amenazas sean comunes. Digamos que en casi todos los casos de organización madura de seguridad, y ahí fue muy importante, evidentemente la normativa ISO 27000 es antigua, la normativa ISO 31000, que es una normativa de gestión de riesgos más general, podríamos decir que aunque es muy posterior, que es de 2009, podríamos decir que ISO 27000 es una particularización de ella, aunque es anterior. Lo que nosotros hemos hecho es utilizar ISO 31000 y ISO 27001 como modelo conjunto de organización de seguridad. Con lo cual hay una parte arriba de requerimientos y políticas que en la nueva visión, ya sea obligada por el CENEPIC o sea por coherencia de las amenazas actuales, obliga a unas políticas y a unos requerimientos generales comunes. No existe ciberseguridad y seguridad física, existe solo security, solo seguridad. Y luego, más abajo existe, bueno, pues el clásico ciclo de ISO de planificar, hacer, medir y actuar. Hay una parte de planificación en la que está el análisis de riesgos, están los análisis de impactos, etcétera, que como digo lo hacemos conjunto. En la fase de implementación, la aplicación nuestra lo que hace es ubicar por prioridades en función del riesgo y dar criterios de medidas de seguridad en función del nivel de riesgo, tanto físico como ciber. Y bueno, nosotros estamos trabajando también en sistemas de medición del sistema muy inspirados por lo que se hace en ciberseguridad. Medimos madurez de las medidas y medimos también
el desempeño y luego, bueno, pues cerramos todo el ciclo. Entonces, lo que hace el paquete de software es estas dos cosas. Bueno, estos son un poco los pasos que da. Trabajamos, como hemos visto, dentro del esquema de ISO en la parte de planificación y algo en la parte de Do. Analizamos contextos, identificamos los riesgos, analizamos los riesgos y los evaluamos y los agrupamos en este espacio bidimensional y en función de ello establecemos criterios. Bueno, la metodología, esto es un poco... Andamos muy mal de tiempo, me temo. Bueno, estos son ejemplos de los resultados, en los que presentamos normalmente de forma gráfica. Hacemos cuadros de mando diferentes según las necesidades, ¿no? Ahí hay bastantes variaciones, pues en función de... también los agrupamos por años, etcétera. Permite comparar distintas instalaciones o permite comparar en el tiempo la evolución, marcar objetivos, etcétera. Bueno, para nosotros ha sido... Esto es, por ejemplo, un ejemplo de utilizando el espacio, una foto en un momento dado, en el nivel de riesgo inherente y el nivel de riesgo residual. Este es el caso del nivel de riesgo inherente, cómo estaba y cómo ha ido variando, ¿no? En la parte de abajo es muy bajo y en la parte de arriba muy alto, ¿no? Bueno, pues nada más. Sí decir, quizá la parte que yo diría primero, hay muchísimas oportunidades. Se está hablando de oportunidades a nivel de detalle. Hay oportunidades a nivel de consultoría. Hay muchas oportunidades a nivel de formación. Hay unos problemas importantes de formación. Y luego yo creo inevitable en nuestra experiencia de estos últimos 10 años, y las más recientes especialmente, que esto camina unido. No hay dos seguridades, hay security. Y ni siquiera el apellido ciberseguridad yo creo que acabe durando. Se llamará security seguro. En español nada más tenemos una palabra, pero es seguridad. Nada más. Muchísimas gracias. Introduciros unas adicionales fuentes de inspiración. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, me hubiera gustado entrar en el portal del participante del programa H2020, pero bueno, basta sino con verlo en la diapositiva. ¿Por qué es interesante llegado a este punto? Además, las fuentes de financiación que tiene, pero no es el objetivo, lo que está haciendo la Comisión Europea finalmente es invertir en pura innovación, invertir en el top de los productos que se tienen que crear, que los necesitan clientes, sectores críticos, y las compañías están dispuestas a invertir un poco de dinero en ese nuevo tipo de productos. Con lo cual, si alguien tiene una idea y lo que quiere ver es si el producto ya existe o no existe, una de las cosas que puede hacer es venirse al portal del participante y ver qué es lo que está haciendo la Comisión Europea. Como estáis viendo, por ejemplo, tiene 2 topics específicamente en infraestructuras críticas, ¿vale? Con lo cual le interesa que estos temas, estos nuevos productos, estos nuevos servicios que están más especializados para este tipo de infraestructuras salgan adelante. En concreto, la financiación que tiene para 2 años de estos 2 topics son 20 millones de euros, ¿vale? Igualmente, topics de ciberseguridad. Hay topics específicos en el área de ciber, que cualquier idea cabe. Mientras cubran lo que ellos cuentan, pues cualquier idea cabe. Sirve para plantearnos si nosotros queremos optar a intentar hacer uno de estos proyectos, o bien, lo dicho, para ver qué se está haciendo, qué es lo que está buscando la Comisión Europea en estos momentos, dónde está el top de creación de nuevos productos y nuevos servicios. Y ya por último, hablar mínimamente de la directiva NIS. La directiva NIS es una directiva a nivel europeo que está a punto de aprobarse, que va a obligar a los operadores críticos de los países a cumplir determinadas condiciones. Para esto habrá tiempo, porque la directiva NIS requiere que los 28 la transpongan a su legislación local y luego entren en vigor. Pero esto es imparable. Y, por ejemplo, una de las cosas que habla es que los operadores críticos tienen que empezar a reportar incidentes, ¿vale? Con lo cual, los operadores críticos tendrán que asegurarse de que tienen la tecnología para, 1, detectar los incidentes y 2, reportarlos. Los CERTs, los SOCs europeos, tendrán que estar preparados para obtener todo ese tipo de incidentes y poder sacar información valiosa de ellos. Con lo cual, lo que va a provocar esta directiva finalmente es un impulso en nuevos productos y nuevos servicios de ciberseguridad a nivel europeo, ¿vale? Si no la conocéis,
es interesante que le echéis un vistazo porque está muy orientada a los dos ejes con los que estamos hablando hoy, de ciber y de infraestructuras críticas.